Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Joel capítulo 2, un ejército de langostas. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial venimos a ti para agradecerte tu amor, tu perdón, tu salvación. Para pedirte, Señor, en este momento que derrames tu gracia, tu sabiduría en nuestra vida, que tu Espíritu Santo venga trayendo paz a nuestro corazón y que tú nos ayudes para que al abrir la Escritura y estudiar el mensaje del libro de Joel, podamos entender cuál es tu voluntad y poderla seguir conforme a los designios del poder de tu Espíritu. Gracias por estar con nosotros y dirigirnos, lo pedimos en Jesús. Amén. Este representa uno de los capítulos más significativos del libro de Joel, porque este es un capítulo muy citado que no solo nos lleva a la realidad de Judá en ese momento, sino que también nos transporta al comienzo de la iglesia cristiana y nos conduce al final de la historia del mundo. Este es un capítulo que está en cumplimiento en nuestros días, pero que hay elementos que todavía están por cumplirse, y somos confrontados con la realidad que el día del Señor ya viene, y para ello debemos dar pasos de un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma que nos lleve a cumplir la misión que el Señor nos ha confiado. Para su estudio vamos a dividir este capítulo en 4 partes principales. La primera sección en este capítulo nos habla de la invasión del ejército de langostas, versículos 1 al 11. El primer tema es la continuación de lo que está tratando en el capítulo 1. Que es la gran plaga de langostas. Este es un fragmento donde la perspectiva es distinta, pues la invasión de las langostas es inminente, pero aún no ha llegado. En esta poesía el autor presenta la invasión como algo futuro, pero también con detalles como si hubiese ocurrido. Mezcla el pasado y el presente. Ese estilo es nervioso, entrecortado, para reflejar la inquietud del momento. Ahora, es indiscutible que no se queda solo allí, sino que trasciende los acontecimientos finales de la historia del mundo. Veamos algunas enseñanzas importantes de este pasaje. Los versículos 1 y 2 son un llamado, una voz de alerta. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano el día de tinieblas y de oscuridad, el día de nube y de sombra. La primera aplicación, por supuesto, es para Judá, un pueblo que teniendo todos los privilegios otorgados por el cielo, se ha apartado del Señor, además que no quiso escuchar las amonestaciones del Señor. Entonces viene el día del juicio, el día de ajuste de cuenta. Prepárense porque viene el día de Jehová, el día que cada uno recibe su castigo, el día en que la ciudad será desolada por un ejército a manera de langosta. Por eso debía tocarse trompeta, dar la voz de alarma, para que ninguno sea tomado por sorpresa. El mensaje de Joel tiene como objetivo despertar al pueblo ante la gran realidad y ante el juicio divino. Es un llamado a reavivarse espiritualmente. Pero estos versículos tienen una tremenda aplicación escatológica, es decir, hacia los acontecimientos de los últimos días. El día del Señor se refiere a la segunda venida de Cristo. Así lo aplicó el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. De esta manera lo entendió Pedro en el 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Ahora tomemos las palabras de Joel capítulo 2 versículo 1. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Este llamado fue dado al pueblo de Dios en la antigüedad y es dado ahora al pueblo de Dios del siglo XXI. Esta es una voz de alarma para que la iglesia de Dios despierte, porque el día del Señor está cercano. Es un llamado a despertar, un llamado a levantarse del sueño en el que está sumido. Hay muchos miembros de iglesia que se sienten conforme con el tipo de vida que lleva y creen que no necesitan cambios o una experiencia más aferrada al Señor. Viene una falsa seguridad espiritual. Y entonces el Señor envía un mensaje de alerta para que tengamos un verdadero reavivamiento espiritual. Elena de White habla a la iglesia de los últimos días tomando las palabras de Joel con un llamado a levantarse del letargo espiritual en el que está sumido. Ella dice lo siguiente: ante la perspectiva de que el gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo de modo más solemne y expresivo a que despierten de su letargo espiritual y a que busquen su faz en arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Un gran obra de reforma debiera realizarse para preparar a un pueblo para que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesan pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Libro Conflicto de los Siglos, página 357. El día de Jehová está cercano, más cercano hoy que nunca antes. Por lo tanto, reavivamiento es ahora. Debe ser nuestra permanente respuesta al llamado del Señor. Es el tiempo de someternos a la obra del Espíritu Santo para que Él sea que nos prepare para enfrentar el día del Señor. En los versículos 3 al 9 de esta primera sección de Joel 2 se describe el avance de la plaga de langosta que causa temor en todos los habitantes de la tierra. Leamos el versículo 3. Delante de él consumirá el fuego, delante de él abrazará la llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Nadie habrá que de él escape. La tierra podrá ser fértil como el Edén, pero al paso de este ejército, la tierra quedará como en un desierto. Las langostas se comparan con la agilidad de los caballos en su avance y en su despliegue sobre la tierra a atacar. Son comparadas a un ejército bien disciplinado, que a su paso la tierra queda como si hubiese ocurrido un gran incendio. Leamos los versículos 6 y 7. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra escalarán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Este ejército de langostas sirve de símbolo para el ejército invasor que vendrá a Judá y destruirá. Pero también se refiere al momento en que el día del Señor vendrá y la tierra se estremecerá. Esta horda irresistible simboliza el ejército del Señor que acompañará a Cristo en ocasión de su segunda venida y participará en la cosecha del mundo. Leamos Mateo capítulo 24, el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentará toda la tierra, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este acontecimiento es presentado en la Biblia como un símbolo de un gran general que avanza. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre inscrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es
el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Será un acontecimiento por demás grandioso. Jesús y los ángeles que le acompañan. En este aspecto, volvamos a Joel capítulo 2, en el versículo 10, nos traslada de la langosta al gran acontecimiento de los siglos. Dice: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Estos acontecimientos describen y se relacionan más allá a un ejército de langostas. Están relacionados con el día del Señor. El profeta Isaías describe el día de Jehová con estos fenómenos en Isaías 13, 9 al 11, donde dice: he aquí que el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El mismo Jesús relacionó estos fenómenos trascendentales con su segunda venida, en Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Así que el día del Señor vendrá acompañado con fenómenos naturales impresionantes. Elena de White toma lo que parece en este versículo y lo aplica a la segunda venida de Cristo. Dice: la tierra temblará y los cielos serán conmovidas. Ella comenta: esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguense con gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento aparece abrirse y cerrarse. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. El mar es azotado con furor, su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Libro Conflicto de los Siglos, páginas 694. Y más adelante ella dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas no darán su resplandor. Ella describe el momento de la venida de Cristo diciendo: multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor, sucederán señales y prodigios con rapidez. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Libro Conflicto de los Siglos, página 694. El ejército del Señor avanza para liberar a su pueblo. Pero el profeta Joel exalta en el capítulo 2 que este acontecimiento se describe en el versículo 11 porque dice: porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Este es un día de liberación para los fieles hijos de Dios, pero también es el día de castigo para los impíos. En el tiempo del fin, Apocalipsis 6:17, se hace la misma pregunta: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta será la reacción de todos aquellos que no esperan al Señor y no se han sometido a su dirección. La segunda parte del capítulo 2 de Joel son los versículos 12 al 17. Toda la descripción del ejército imparable de langostas que destruirá la tierra, todo lo que dice con respecto a los acontecimientos del día del Señor, tienen como objetivo llamar al pueblo a un reavivamiento y a una reforma.
El versículo 12 resume el sentido de este llamamiento diciendo: convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Esta es una apelación con urgencia. Este pueblo va a ser testigo de acontecimientos por lo demás impresionantes, y como pueblo de Dios se ha alejado del Señor, ha dejado de hacer las cosas de corazón. Por eso pide que vuelvan a Él de corazón. Dice el versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Conservad la forma religiosa, pero su corazón se ha alejado del Señor. De nada sirve eso, por eso le pide: volved a mí, regresad, rasgad vuestro corazón, ven con arrepentimiento genuino para evitar los castigos que vendrán sobre el mundo. Por eso el versículo 13 termina diciendo: porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Dios ve a su pueblo alejándose de Él, lo llama y lo disciplina para que ellos puedan comprender la realidad de su situación y se arrepientan y vengan a Dios, donde pueden encontrar verdadera vida eterna. El Señor hace este llamado a los sacerdotes, a los jóvenes, a los ancianos. Todos deben venir y buscar al Señor con sinceridad, arrepintiéndose de su pecado. Hoy es día de tocar trompeta entre el pueblo de Dios. El tiempo en que vivimos es un tiempo especial, porque es el tiempo final. Los acontecimientos apuntan que el desenlace final está por ocurrir. Pero, ¿cuál es la situación de los hijos de Dios? ¿Estamos preparados para enfrentar el día del Señor? ¿Cumplimos fielmente la tarea que se nos ha asignado? La realidad es que la condición de la iglesia de la Odisea describe la situación de la iglesia actual. Por eso necesitamos volver al Señor de corazón. No solo con las ceremonias religiosas, ni los bellos programas, los factores determinantes de la vida cristiana, sino corazones llenos del Espíritu de Dios. Elena de White, como el profeta Joel, llama a la iglesia a un verdadero despertar. Ella dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se los piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. La mayor y más urgente necesidad es la de un reavivamiento, un despertar, una resurrección espiritual para prepararnos para su venida. Para experimentar este reavivamiento y la unción del Espíritu, se nos llama a cumplir con 4 condiciones. Número 1, confesión. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos reconocer nuestras faltas ante Dios, confesar nuestros pecados sinceramente. Elena de White nos anima: los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo si sus miembros, con corazón sumiso y contrito, confiesan sus pecados y se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas. Mensajes Selectos, tomo 1, página 144. Lo segundo que se nos pide es humillación. Una de las descripciones de la iglesia de la Odisea es que no necesita de nada ni de nadie. A veces muchos cristianos son orgullosos espirituales, que no son capaces de reconocer sus deficiencias de carácter ni sus faltas. Miren el siguiente comentario: debe levantarse la iglesia para la acción. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella le prepare el camino. Debe haber un ferviente escudriñamiento de corazón. Debe haber oración unida y perseverante y mediante la fe una demanda de las promesas de Dios. No debemos vestirnos con cilicios como en la antigüedad,
sino debe haber una profunda humillación del alma. No tenemos el menor motivo para felicitarnos a nosotros mismos ni exaltarnos. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Él vendrá para consolar y bendecir a los que lo buscan de verdad. Esto es Mensajes Selectos, tomo 1, página 144. Lo tercero que se nos pide es arrepentimiento. Este es un fruto directo de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Venir al Señor nos lleva a sentir verdadera tristeza por el pecado y apartarnos de Él. Es ahora una vida que actúa siguiendo las indicaciones del Señor. Debe ser una obra mucho más amplia y profunda que cualquier experiencia que hayamos tenido hacia el presente. Miren lo que sigue diciendo. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Primeros Escritos, página 71. Lo cuarto que se nos pide es oración ferviente. Este es el centro de la experiencia de reavivamiento, una oración viva y dirigida por el Espíritu Santo. En la iglesia cristiana primitiva fue en respuesta a la oración ferviente que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos. De la misma manera, cuando realmente experimentemos un verdadero reavivamiento, nuestra oración será más viva, más real, menos formalismos, más vivencia. Será una verdadera experiencia con Dios. La tercera parte del capítulo 2 de Joel es la que nos muestra lo que pasará con el pueblo de Dios si responde al llamado que Dios hace de convertirse, de volver a Él. Esta es la sección que va del versículo 18 al 27. Si el pueblo responde a su llamado de amor, entonces, versículo 18, perdonaré a su pueblo. Dios limpiará su pecado. Dios lo restaurará. La tierra que parece estéril volverá a reverdecer. Los animales tendrán alimento fresco en el campo. Dios es el gran restaurador. Pero de todas las promesas, la que más se destaca es la del versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. En la tierra de Palestina, el ciclo de lluvias era muy importante para el cultivo y por ende para el alimento. La lluvia temprana ocurría a fines de octubre en la época para preparar el terreno y sembrar. Estas siguen cayendo en menos intensidad, pero se intensifican en marzo y abril, que es conocida como las lluvias tardías, y son para madurar el grano. Después de esto, el verano intenso. Este ciclo de lluvia temprana y tardía se aplica a la obra del ministerio del Espíritu Santo en relación con la misión de la iglesia. En el día del Pentecostés descrito en Hechos capítulo 2, Pedro aplica la profecía de Joel 2 a este acontecimiento en particular. Era el derramamiento del Espíritu Santo. Pero este acontecimiento cumplió parcialmente la predicción. A esto llamamos la lluvia temprana. Esta obra del Espíritu Santo sigue actuando hoy, sigue derramándose sobre su pueblo y la iglesia sigue cumpliendo su misión. Pero Jesús dijo en Mateo 13:39, la siega es el fin del siglo, queriendo decir que es el fin del mundo. Por lo tanto, antes del gran día y terrible de Jehová, habrá una gran cosecha de almas. Y esta es la obra poderosa del Espíritu Santo que conocemos como la lluvia tardía. Es la que conocemos en Apocalipsis 18, versículos 1 al 4, y se le da el nombre del fuerte pregón, que es cuando los hijos de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, se preparan para la última gran cosecha. Por medio de la predicación se llamará a las multitudes a salir de Babilonia y unirse al pueblo de Dios. Por eso el llamado al reavivamiento es tan importante para nosotros hoy. Elena de White nos dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha.
Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Esto es Testimonios para la Iglesia, página 608. Y vuelve a llamar la atención al decir: pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. El derramamiento del Espíritu Santo en los días apostólicos fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Libro Deseo de todas las gentes, página 767. Y nos colocamos en el momento decisivo de la batalla. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Si se hiciera la voluntad de Satanás, no habría ningún otro reavivamiento, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos sus maquinaciones. Es posible resistir su poder. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 144. Es hora que la iglesia experimente este reavivamiento y una reforma decidida que nos prepare para la gran lluvia tardía. Y la última sección del capítulo 2 de Joel es la descripción del último pregón y el desenlace final de la historia que culmina con la venida de Jesús. Versículos 28 al 32. Cuando el Espíritu de Dios se ha derramado sin medida, todos los hijos de Dios, jóvenes, niños, ancianos, harán una maravillosa obra de salvación. Es el derramamiento de la lluvia tardía que predice el fin de la historia del pecado. Eso es lo que como iglesia debemos buscar ansiosamente cada día. No debemos conformarnos con ir al templo y participar de algunas actividades. Es mucho más que eso. Es buscar que el Espíritu Santo guíe todos los programas de la iglesia, que el Espíritu Santo sea el director principal, que en nuestros rostros y en nuestras palabras se refleje la gracia divina. Y entonces, cuando la iglesia predique el Evangelio del Reino, viene el fin. El versículo 31 y 32 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Jesús viene pronto. Su iglesia está avanzando en la predicación de la palabra de Dios. Es hora de despertar. Es hora de levantarse y hacer algo por Cristo. No nos quedemos ociosos sin hacer nada. Es hora de experimentar ese verdadero reavivamiento y recibir el poder del Espíritu sin medida y proclamar al mundo las verdades de un Salvador. Y entonces, preparémonos para un encuentro con el Señor. Que hoy sea un día de fortaleza espiritual para ti, es mi oración. Amén.